El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Terminamos el ciclo de las lecturas de los Hechos de los Apóstoles. Ya mañana ya es la última lectura que estaremos escuchando antes de celebrar la solemnidad del Pentecostés. ¿Y cómo termina todo? Termina cuando se nos dice que Pablo es llevado a ser juzgado ante el Tribunal Supremo, que es en Roma. Pero hay un dato curioso, hay un dato bien interesante, y es que Pablo va a terminar su vida anunciando ¿qué cosa? Ahí lo dice: la resurrección. Pablo sabe muy bien que tiene grandes enemigos. Él es ciudadano romano también, no solamente es judío, israelita, sino que también es ciudadano romano. Entonces él va a apelar a Roma para que allí tenga el juicio. Y efectivamente, de Jerusalén lo llevan luego a Roma y allí va a ser condenado a muerte en el año, entre el año 63, 65 aproximadamente. Es condenado allá, es decapitado. El apóstol Pablo muere, le cortan la cabeza. No lo van a crucificar. A Pedro lo crucifican, pero a Pablo le cortan la cabeza porque es ciudadano romano. Los ciudadanos romanos no eran crucificados. La crucifixión era para gente para delincuentes, pero como Pablo es considerado ciudadano, no va a ser crucificado. Pero la vida de Pablo fue una cruz. Pablo estuvo crucificado ¿con quién? Con Jesús. La vida de Pablo fue una unión muy estrecha, muy profunda. Él mismo lo dice: para mí todo es basura. Todo lo considero basura. Para mí la mayor riqueza es Jesús. Entonces Pablo termina su vida consciente de que su riqueza es Jesús. Pablo se va
a la muerte con la satisfacción de haberse encontrado con Jesús, de haber vivido una experiencia de conversión. Y sobre todo, Pablo se va con la convicción de haber entregado ¿qué? El mensaje del Evangelio, que es la buena noticia. Pablo no se va a la muerte con tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento, consciente de lo que hizo, cumplió cabalmente su tarea, su misión, no claudicó, no tiró la toalla a pesar de ¿qué? De persecuciones, de maltratos, de cárcel, de haber sido enjuiciado, de haber sido señalado por muchos, de haber tenido que huir de un lugar a otro, todo por causa ¿de quién? De Jesús. La vida de Pablo fue tormentosa porque Pablo iba contra, acuérdense lo que habíamos dicho acá una vez, ir contra la corriente. Pero no le importó eso porque él tenía muy claro quién es Jesús y lo que hace Jesús en la vida de cada uno, de cada persona, lo que hace Jesús en la historia de cada uno de nosotros. Entonces, ahí dejamos a Pablo y tenemos que dejar una gran enseñanza para nosotros. Tener a Jesús hasta el final, hasta el final. No vamos a ¿qué? A soltarnos de Jesús. Pueden llegar las dificultades, los problemas, los fracasos, pero siempre ¿qué? De la mano, agarrados de Jesús. Demos un segundo paso en esta mañana. Entonces Pablo termina entregándolo todo. Pero ¿cuál será María, el segundo personaje de hoy que está en el Evangelio? ¿Cuál será? Pedro, el segundo personaje de hoy. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que vivió Pedro antes de la muerte de Jesús? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó? La negación. 3 veces lo niega. Ustedes de los galileos, ustedes de los que vienen con el Nazareno, y él que dice, no lo conozco, no tengo nada que ver con ese hombre. Pedro se llena ¿de qué? De miedo. Miedo, un miedo enceguecedor. Pedro va a dar un cambio total. ¿Qué pasa después de la resurrección? Jesús le va a preguntar, ¿tú me amas? ¿Tú realmente me amas? Aquí hay un dato, aquí hay un detalle bien curioso. ¿Cuántas preguntas son? 3. ¿Qué clase de preguntas son? Mire pues, primer pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Segunda pregunta, Simón, ¿tú me amas? ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es? Ahí cambió. Caen en cuenta del detalle. La primera y segunda, ¿qué es? ¿Tú me amas? Y la tercera, ¿cuál es? ¿Tú me quieres? Mire que son
preguntas diferentes. ¿Dependen de qué? De la respuesta que da Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Señor, ¿tú sabes? Tú sabes que te quiero. No dice, tú sabes que te amo. Es muy diferente amar a querer. Uno puede querer mucho. Yo quiero tener algo para mí, pero amar es diferente. Pedro aún tiene que darse cuenta de qué, de que a Jesús no se le quiere, sino que a Jesús se le ama, se le ama. Mire el proceso de ir madurando en la experiencia de Jesús, en la experiencia de fe. Jesús entendió y comprendió las respuestas de Pedro, porque Pedro todavía le falta ¿qué? Le falta madurar, le falta todavía crecer en la experiencia de ¿qué? Del amor hacia Jesús. Yo puedo querer muchas cosas, porque es que querer es adueñarme de algo, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de amor, de amar, es la entrega. Yo quiero ir ahora a la playa, porque hay un deseo. Yo quiero unos nuevos zapatos, hay un deseo. Pero cuando yo digo yo amo, ¿qué significa eso? No estoy esperando nada de ti. Te amo, me doy totalmente. Estoy incondicional. ¿Cómo es nuestra relación con Jesús? ¿Lo quiero o lo amo? Hay que pensar en eso, ¿cierto, muchachos, muchachas? Hay que tener en cuenta muy claro eso. Si quieren buscar la diferencia en internet, ¿qué significa amar? ¿Qué significa querer? Uno quiere muchas cosas, pero cuando hablamos de amar, ahí la cosa cambia, ¿cierto? ¿Cómo termina todo? Jesús es consciente de esa situación, de que a Simón Pedro todavía le cuesta ¿qué? El ágape. ¿Qué es el ágape? El amor de ágape. ¿Cuál será? El amor del ágape. ¿Han escuchado las diferentes clases de amor? El eros, el amor de eros, el amor de filei y el amor de ágape. Este amor del que habla el Evangelio de hoy, no del querer, sino del amor verdadero, es el ágape, es decir, el amor sin condiciones, que es el que más nos cuesta a todos nosotros. ¿Cómo termina la historia? Después de las preguntas que le hace Jesús al pobre Simón Pedro. Sígueme, sígueme. Pero también le dice, apacienta ¿qué? Apacienta mis ovejas. ¿Qué significará eso de apacentar? Cuídelas, protéjalas. No permita, en esta semana hablamos ¿de qué? Del lobo. ¿Y qué es lo que hace el lobo, María? El lobo quiere comer,
quiere destrozar, destruir, dañar, generar miedo, dividir. Entonces, ¿cuál es la tarea de Simón Pedro? Cuidar, porque hay un gran peligro, lo que le decía Pablo a los presbíteros de Éfeso: tengan cuidado entre ustedes, que no se les vaya a meter ¿qué? El lobo, porque es que el lobo es muy astuto, y el lobo nos conoce perfectamente cuál es el punto débil que usted y yo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace la acción del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros? Amar. La acción del Espíritu es la experiencia del amor, no del querer. Yo quiero ganarme la lotería para ser millonario, pero ¿seré capaz de amar a la persona que me ha hecho daño en el pasado? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu?